Un honor estar acá. Quisiera saludarlos y hacer algo muy parecido a lo que señaló Santiago en su excelente exposición. Voy a referirme al caso de Chile, de manera tal de que sin ninguna pretensión de poder opinar sobre Colombia, simplemente pienso que tal vez exponiendo bien dónde estamos, en el caso del sistema de pensiones de Chile, ello puede ser de utilidad para la discusión que ustedes tienen. Por cierto, tenemos tiempo luego con las preguntas. Entonces, en el caso de Chile me voy a referir brevemente al sistema del año 81, la reforma que se hizo el año 2008 y la discusión que tenemos hoy día en Chile. Tenemos ya varios años donde hemos estado haciendo una discusión para otra ola de reforma que está bastante cerca de llegar a culminación, debo decir. Y por lo tanto, podemos también conversar sobre eso, aunque en la última parte está todo un poco incierto, ¿cierto? Números, algunas cosas están todavía un poco inciertas, pero les puedo dar una idea más o menos de qué es lo que estamos discutiendo en Chile en esta materia. Entonces, bueno, sabemos, ¿cierto? Chile introdujo esta reforma que sustituyó de manera completa el sistema antiguo de reparto para todos los nuevos afiliados al sistema en el año 81 hacia un sistema de cuentas individuales. Este sistema fue obligatorio, ¿cierto?, para todos los que ingresaron a partir de entonces. El financiamiento, básicamente supuso una caída en las contribuciones a la seguridad social, voy a hablar sobre eso. Y desde un comienzo el sistema fue voluntario para los trabajadores independientes, obligatorio para los trabajadores asalariados. Hubo un pequeño pilar basado en no contributivo, que está basado en una pensión asistencial, se le llamaba ya, y en una pensión mínima garantizada, como entiendo que también es el caso acá. Y hay además una cotización adicional por el seguro de invalidez y sobrevivencia. Bueno, primer elemento, ¿cierto?, respecto a la reforma, el enorme costo fiscal que tiene reemplazar un sistema por otro. Hay una estimación que eso fue más o menos, si uno toma en valor presente todos los flujos que están asociados, algo así como 140% del PIB del año 81 de Chile. En algunos años, los más importantes, básicamente ascendió al 5 puntos del PIB. Básicamente todos los flujos que estuvieron asociados a financiar entonces el déficit del sistema antiguo, ¿cierto? Porque los cotizantes se movieron hacia el nuevo sistema, financiar las pensiones mínimas garantizadas, los bonos de reconocimiento que se entregan al final de la vida. Y la verdad es que esos flujos no terminan, se va a terminar algo así como en el año 2050. O sea, es una transición que en realidad toma bastante tiempo, ¿cierto? 70 años más o menos, y nosotros la seguimos todavía registrando año a año en nuestras cuentas fiscales. Citando acá a Peter Diamond, a Nicholas Barr, el objetivo fundamental de los sistemas de pensiones o de las pensiones en general es asegurar la seguridad económica en la vejez, y eso básicamente tiene algunos componentes, ¿cierto? Como un elemento importante es el alivio de la pobreza en la vejez. El otro es lo que los economistas llamamos como suavizar el consumo, que básicamente es transferir consumo desde las edades donde las personas tienen actividad laboral hacia aquellos años en los que no podemos tener esas actividades, y de alguna manera tener una suerte de seguro contra el bajo ingreso y la baja riqueza, entregar un seguro, ¿sí? ¿Cuál es la opinión un poco sobre la reforma del año 81?
¿Y cuál es la evaluación? ¿Cierto? Las cuentas de capitalización individual, sabemos, son complejas y son costosas de administrar. Y básicamente lo que entregan es, pongámoslo así, una parte de estos objetivos de los sistemas de pensiones. Que básicamente lo que nos permite es suavizar el consumo, ¿no? Nos ayuda en esa dimensión. La reforma, varios de nosotros pensamos que la reforma del año 81 no fue en sí una reforma al sistema de pensiones, sino que en realidad aludió a una parte del sistema. Y tuvo varios problemas de diseño que explican los cambios que ha habido posteriormente, que se materializaron en la reforma de 2008 y que tiene que ver un poco con la discusión que estamos teniendo hoy día en Chile. Y voy a ser bien específico respecto a esos problemas. La reforma de 2008 surgió como resultado de una comisión que nombró la presidenta Bachelet cuando asumió el año 2006, en su primer mandato. Nombró una comisión asesora que le pidió que 3 meses hiciera unas recomendaciones. Me tocó ser parte de esa comisión, la dirigió Mario Marcel, que hoy día es presidente del Banco Central en Chile. Y fue una comisión muy importante porque básicamente sus recomendaciones se trasladaron a lo que es hoy día la reforma que se hizo en el año 2008. Un elemento bien crucial que se toca mucho con varias de las cosas que Santiago Levy ha mencionado. Tiene que ver con cómo se pusieron de acuerdo personas de distinto espectro político en esa comisión. Tiene que ver con los datos. Nosotros en Chile no teníamos información sobre las historias previsionales de las personas. Curiosamente, a pesar que desde el año 81 teníamos este sistema de cuentas individuales, no era posible para ningún investigador, para el gobierno, para el Ministerio de Hacienda en el gobierno de Chile, ¿cierto? Que es la institución más poderosa, para la Dirección de Presupuestos de Chile, no era posible acceder a la estadística de estas historias laborales efectivas. Y alrededor del año 2000, aproximadamente, ya esto se hizo bastante tenso entre las instituciones, porque venía el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Dirección de Presupuestos, le enviaban oficio a la Superintendencia de Pensiones para poder tener una idea de cómo era la densidad de cotizaciones, pero los datos individuales no estaban disponibles, curiosamente, ¿cierto? Y lo que ocurrió es que hicimos exactamente un estudio longitudinal, que fue una encuesta de protección social, el año 2002, y el año 2004 salieron los principales resultados. Los principales resultados básicamente mostraron a partir de autorreporte de las personas, luego se confirmarían con datos administrativos de esas mismas muestras, como del orden de 20.000 personas, confirmaron la precaria situación de la historia laboral de las personas en Chile. De nuevo, ¿cierto? Mucha movilidad, paso entre una condición y otra, dependientes, independientes. Y yo diría que esa fue la pieza de información más importante que tuvo la comisión, el Consejo se llamó Presidencial de Pensiones del 2006, para tomar la decisión de moverse hacia lo que llamamos nosotros un pilar solidario. Básicamente porque las densidades de cotización eran absurdamente bajas respecto de los supuestos en las simulaciones que se habían hecho en el año 81, que iban a poder entregar pensiones con tasas de reemplazo que hoy día se conocen todas esas declaraciones, ¿cierto? Pero que hablaban del orden del 70%, 80% o más. Esas densidades de cotización, por así decirse, eran del orden del 70% que estaban en los supuestos. Esta comisión básicamente yo diría que fue choqueada por los datos que tuvimos a disposición. Y de hecho las dos principales medidas que la comisión recomendó vienen de esos datos. La primera
es que era, bueno, necesario crear un pilar solidario, precisamente por la precariedad que íbamos a tener cuando se llegara a la edad de jubilación. En segundo lugar, que había un enorme desconocimiento del sistema de pensiones, del carácter individual, de la propiedad de las cuentas, de los fondos, gran desconocimiento. No hubo educación previsional de ningún tipo entre el año 81 y yo pienso que hasta ahora. Y por lo tanto, uno de los elementos clave, uno de los elementos críticos del sistema, que ha sido los altos costos administrativos y los problemas para introducir competencia en el sistema de nuestras AFP, ha tenido que ver con eso, ha tenido que ver con que las personas no miran. El 98% de las personas en las encuestas que hicimos el año 2002 o 2004 mostraban que las personas no conocían cuál era la comisión que cobraban, que pagaban, digamos, como a las AFP. Por supuesto, todos estamos obligados a ahorrar, pero en realidad esto es como estamos obligados, pero no sabemos el precio, ¿cierto? Entonces el precio es una muy mala herramienta. Esto es una falla de mercado, ¿cierto? Y básicamente, como todo el énfasis, en que la competencia, básicamente en precios, era la que iba a empujar y se iba a traducir en esas menores comisiones. Efectivamente, es lo que no ocurrió. ¿Qué hizo la comisión asesora? Básicamente dijo, bueno, tenemos que poner medidas más drásticas y básicamente se estableció una licitación de afiliados. Pero en ese minuto se hizo de manera gradual y se consideran solamente, en este caso, a los afiliados nuevos. Esas fueron las dos medidas más importantes. Hay un montón de otras cosas, detalles de ese consejo. Se demoró muy poco el sistema político en procesar esto. Se entregaron estas recomendaciones, en 6 meses el gobierno envió un proyecto de ley y algo así como en un año más o menos se despachó con amplio consenso esta reforma, amplio consenso, que básicamente establece una pensión básica solidaria, que es esa pensión no contributiva a la que tienen derecho todas las personas, todos los chilenos y también los residentes. O sea, no hay que ser chileno, pero hay un requisito de residencia de 20 años en el país y se estableció a los 65 años. Está enfocada en el 60% de menores ingresos de la población y cubre, bueno, vejez e invalidez. Acá más o menos un poco cómo funciona. Está ahí abajo en ese gráfico, en la línea horizontal, se puede ver la pensión autofinanciada, y en el eje vertical es la pensión final que la persona tiene. La línea de 45 grados es más o menos por donde uno se va, ¿cierto? En un sistema de capitalización individual, vale decir, yo lo que ahorro es lo que obtengo, ¿no? Y a partir de 2008 tenemos la pensión básica solidaria, que es ese punto G que está allí, ¿cierto? Que hoy día es del orden de $150 por mes, ese es el monto de la pensión básica solidaria. Y el otro punto importante, el otro parámetro importante es el punto C. El punto C es hasta qué monto de pensión, la pensión máxima con aporte solidario se llama, se subsidia. La idea en el fondo era no establecer un corte, ¿cierto?, para efectos de generar incentivos a contribuir, no tener un impuesto 100%, ¿no? Para decir, una persona que cotizó $1, $10, $1000 en el sistema, bueno, ya no tenía derecho a la pensión básica solidaria, que es la que se tiene con 0 contribuciones, o bien todo lo que cotizó lo pierde, ¿cierto? Y por eso es que entonces la línea final de la pensión va creciendo. Es decir, lo que eso quiere decir es que el subsidio va decreciendo y se subsidia a personas de hasta el punto CDI, hoy día son $225 mensuales aproximadamente,
Esas son las personas que tienen hoy día lo que se llama en Chile aporte previsional solidario. Y el impuesto que está implícito es un impuesto de hoy día de 33, 34% más o menos. La idea es que, claro, pueda las personas tener incentivos a contribuir, que no sea 90%, 100%. Y ha sido bien importante tratar de mantener la relación entre estas dos partes del sistema solidario, la pensión básica solidaria y la P+. Y eso es algo que con los últimos acontecimientos también se está manteniendo. Cuando se reajusta una, se reajusta la otra, lo cual permite que se mantengan los incentivos a contribuir previos. En la práctica, lo que esto significó fue integrar el pilar, establecer un pilar no contributivo, pero al mismo tiempo integrarlo, ¿cierto?, con el pilar contributivo. Y nosotros pensamos que a partir de 2008 Chile tiene algo más parecido a un sistema de pensiones. Le añadió el alivio a la pobreza y ha seguido discutiendo sobre cómo ir mejorando el tema de los seguros, pero pensamos que lo que se produjo el año 2008 fue algo más cercano a establecer un sistema de pensiones sin desdeñar la relevancia de las cuentas individuales. De hecho, no se tocaron las cuentas individuales y eso es básicamente ha sido la contribución desde entonces. Y por lo tanto, también muy en línea con lo que sugería Santiago, pero haciendo el juicio sobre nuestro sistema, nosotros pensamos que desde 2008 Chile tiene un sistema que es bastante mixto, ¿cierto?, que mezcla cuentas individuales con un sistema, con un pilar solidario que se ha ido fortaleciendo en el tiempo. Algunos temas sobre, voy a mostrar muy rápidamente, voy a tal vez mostrar esto que es la síntesis, ¿cierto?, cuál es como la evaluación del sistema hoy día. Hay baja cobertura, entre paréntesis, ¿cierto? En Chile esta discusión continuó, en particular a partir de 2009, 2010, 2012 más o menos, y en el año 2014 se formó otra comisión, que es la que me tocó presidir, y que puso harta evidencia adicional, ya de manera directa, sobre los montos de las pensiones. Lo anterior en Chile fue un poco indirecto, ¿cierto? Tuvo que ver con las densidades de cotización, pero aquí básicamente hicimos simulaciones a partir de los mismos datos longitudinales, hicimos simulaciones de cuáles son las pensiones y ahí viene un poco el remesón. Nosotros entregamos nuestro trabajo a fines de 2015 y desde entonces la discusión ha estado bastante aguda, por así decirlo. Dentro de la evaluación, baja cobertura, más que los números que vi en todo caso de Colombia y México, ¿cierto? Básicamente del 70% de los ocupados contribuye al sistema de pensiones. Hay bajas pensiones que vamos a mirar un poco. Todavía se mantienen los altos costos de administración. Hay todavía una alta exposición al riesgo, desigualdad de género de todas maneras, y un elemento nuevo a partir de 2014, 2015, una fuerte hostilidad en la opinión pública hacia el sistema de AFP, y algunos problemas que voy a enfatizar son errores de diseño del año 81. Entonces ahí está la cobertura del 70%. A nivel de las personas mayores, por ejemplo, hoy día tienen pensión un 90% de las personas en Chile tiene derecho a una pensión de algún tipo y definitivamente la instauración del pilar solidario contribuyó a ello. Aquí está el tema de las densidades de cotización, ¿cierto? Si uno toma, por ejemplo, ese gráfico
un histograma, ¿cierto? Entonces tomamos por ejemplo, la línea roja son las mujeres y en el eje horizontal va entre 0% de densidad de cotizaciones y 100%. O sea, ustedes ven ahí y la línea roja nos muestra cómo se acumulan, por ejemplo, las mujeres. Y una gran cantidad de mujeres que están en torno al cero, ¿cierto? Que no han cotizado nunca o tienen muy pocas cotizaciones. Y uno ve en el caso de los hombres, ¿cierto? Un poco más en la parte superior. Pero en todos los casos hay un grupo muy importante de personas que tienen densidades muy bajas, ¿no? Cuando se juntan hombres y mujeres salen unas densidades promedio, que son como del orden del 45% o algo así. Pero esa mezcla tiene esa gran diferencia entre hombres y mujeres. Bueno, en la Comisión de Pensiones tomamos los datos de entre 2007 y 2014. Y estos datos por alguna razón no se habían mostrado o no se habían relevado, de hecho. No estoy seguro si estaban disponibles. Y simplemente pusimos los datos de los pensionados, las personas que se estaban pensionando, en términos de sus tasas de reemplazo. Y esto fue un poco incendiario, creo, porque los datos mostraron que efectivamente las tasas de reemplazo, la gente tenía en la cabeza, ¿cierto? En el imaginario, cuando nosotros hicimos la comisión, hicimos muchas audiencias públicas, la idea del 70% o más. Y las personas que las personas conocían de familiares o alguien conocido no eran muy altas. Pero efectivamente los datos oficiales empezaron a mostrar, con mencionado efectivo, que la tasa de reemplazo estaba más bien en torno al 30%, 34%. Y la columna del lado, ¿cierto?, muestra que gracias al APS, el APS es ese subsidio que se le entrega a las personas que tuvieron esas pensiones bajas, ¿cierto?, que la que vimos antes, esto sube en 10 puntos o algo por el estilo. O sea, ya el APS estaba... Gracias. Ya la APS mejoró un poco, ¿cierto?, esas pensiones. Pero esto es bien preocupante porque las personas que se pensionaron entre 2007, 2014 hasta ahora son personas que en verdad no han estado todo el tiempo, desde el año 81, en el sistema nuevo de pensiones, sino que en realidad son personas que una parte de su historia la vivieron en el sistema antiguo y por lo tanto tienen derecho a un bono que reconoce parte de su historia. Entonces, en esta pensión, un tercio de esa pensión, de ese monto, es el bono de reconocimiento, que obviamente se va a ir a cero en unos años más. Hicimos simulaciones de qué va a pasar entre 2025 y 2035 y los datos son bastante complejos. Y cada vez más el pilar solidario que se instituyó en 2008 va a jugar un rol más importante. Por eso, si ustedes se fijan ahí en las proyecciones, el APS más o menos es la mitad de la pensión de las personas. Por lo tanto, hoy día en las discusiones que tenemos en Chile, y mucha gente dice, nosotros queremos movernos en un sistema mixto porque no queremos más cuentas individuales, ¿cierto? Es cosa de mirar los datos. O sea, hoy día en Chile, una gran parte de la pensión del monto final lo paga el sistema solidario y en 2035 va a ser más o menos la mitad. El sistema chileno ya hoy día es mixto, es completamente mixto, ¿no? Entonces, el año 81 estábamos en otro escenario, el 2008 esto cambió y tenemos un sistema distinto. Las brechas que tenemos, por otro lado también en el imaginario de las personas, la idea del 70% o más en tasas de reemplazo estaba también bastante lejos de lo que cuando uno mira la OCDE, ¿cierto? Es lo que uno pensaría, uno ve ahí como en el caso de la OCDE 66% más o menos de tasas de reemplazo en esos sistemas, pero con personas que tienen carreras completas, 30 o más años. En el caso de Chile, en todo caso, estamos con brecha en lo que son tasas de reemplazo de entre 18 y 28 puntos. ¿Ya? Ese es básicamente lo que las reformas que se están discutiendo
están apuntando a tratar de eh, obtener. Ok, me tengo que mover rápido, voy a pasar por esto. Está el tema del envejecimiento, ¿cierto? Que pienso que en todas partes es igual, ¿cierto? En el año 90 teníamos en Chile 7 personas hasta los 60 años por cada persona de 60 años y más. Hoy día estamos en 4 y luego vamos a estar en 2 prontamente, ¿cierto? Y por lo tanto, todo ese envejecimiento de la población tiene enormes connotaciones para todos los sistemas, ¿cierto? Esto no tiene que ver con capitalización individual, reparto, es todo el sistema de pensiones se estresan. Como les decía, fuerte descontento, en particular, que es el elemento nuevo, con el sistema de AFP, con el sector privado en el sistema de AFP, lo cual ha hecho la discusión difícil en este periodo. Los problemas que vienen del 81 y que en verdad son, bueno, la baja tasa de cotización. Nosotros tenemos una tasa de cotización de 10 puntos. El sistema antiguo en Chile, las tasas iban dependiendo de la caja, algunas más privilegiadas cotizaban el 13% para pensiones, otras el 20%, ¿cierto? En el caso de Chile se bajó todo a 10 puntos y en mi opinión fue sin ningún dato, porque estoy completamente seguro que el mercado laboral en Chile el año 81 era tan inestable como lo es hoy día, y por lo tanto no había ninguna información por la cual se tomó esa simplemente baja en tasas de cotización. Las tasas de cotizaciones cuesta mucho subirlas, cuesta nada bajarla, y de hecho una de las razones, pienso, por la cual se bajó la tasa tan fuertemente fue que eso estimuló el cambio al sistema nuevo. Las personas básicamente, esa baja en la cotización significó incrementos en salario, ¿cierto? Lamentablemente eso lo estamos pagando hoy día. La diferencia en edad de pensión entre hombres y mujeres fue algo que perfectamente un gobierno militar dictadura podría haber movido, ¿cierto? Y sin embargo dejó entre 65 años hombres, 60 años mujeres, y eso es algo muy difícil de mover políticamente. Todos los gobiernos y las administraciones han dicho que están de acuerdo, pero no pueden hacer mucho. La presidenta Bachelet, cuando nosotros entregamos el informe con Mario Marcel en el año 2006, venía la recomendación de igualar en el tiempo e incrementar las edades de pensión. Cuando ella recibió el informe, en el discurso dijo, lo voy a leer con calma, pero edades de pensión distintas, no, ¿cierto? En el mismo discurso. Después, cuando hizo el Pilar Solidario, mantuvo la edad en 65 años para hombres y mujeres. O sea, al final todos los gobiernos reconocen que este es un problema, pero les cuesta mucho tomar medidas. La situación de los trabajadores independientes, ¿sí? La situación de los trabajadores independientes que recién se pasó legislación para hacer efectiva la contribución de una fracción de los independientes, aquellos más formales, por cierto, ausencia de educación previsional, y la situación en el caso de Chile de las cajas de la Defensa Nacional, que fueron las únicas que, Fuerza Armada y Carabineros, Policía, que fueron las únicas que en el año 81 no se pasaron al sistema de pensiones nuevo. Y eso hoy día resuena como una evidente situación anómala, ¿cierto? Y de hecho, una de las grandes marchas que hubo en Chile el año 2016, del movimiento se llama No Más AFP, curiosamente no fue gatillado por las bajas pensiones, porque ese hecho está presente en la discusión de los últimos años, sino que se produjo porque hubo una noticia con la cual se enteró mucha gente que alguien, pariente de un político, había logrado una pensión en Capredena, una de estas cajas, ¿cierto? Y se supo el monto de esas pensiones, y eso evidenció que hay dos realidades muy distintas, ¿cierto? Entonces, curiosamente eso llevó a
básicamente la marcha contra el sistema de AFP. Bien, ¿en qué estamos hoy día? Se está... vamos en este minuto, ¿en qué punto estamos? ¿Cierto? Año 2018, llega una nueva administración de gobierno. La presidenta Bachelet, la historia corta es que finalmente mandó un proyecto de ley muy tarde, se enredó mucho el gobierno, después que nosotros entregamos el informe en esta materia. Entregó al final una reforma hacia el final de su periodo, lo cual equivalió en la práctica a no presentarla. Llegó el nuevo gobierno, cambio de coalición, presidente Piñera, y ellos presentaron su propia reforma hacia fines de 2018. ¿Estamos en qué punto? Bueno, ustedes saben, ha habido también algún tipo de, desde mediados de octubre, fuerte descontento de la población. Una de las primeras preocupaciones de las personas es pensiones, el monto de las pensiones. Venimos hace mucho tiempo empujando, diciendo que la reforma al sistema de pensiones es urgente. A nosotros nos tocó en la comisión, en cientos de audiencias y contactos con la ciudadanía, ver la efervescencia del tema y la situación compleja. Lamentablemente esa reforma se dilató, si bien había estado avanzando bastante, para ser justo. Antes del 18 de octubre, que es esta fecha última que tenemos nosotros para contar la historia, ¿cierto? Antes de esa fecha ya se habían dado avances importantes y el gobierno y la oposición se habían allanado y estamos bastante cerca de un acuerdo. Por eso pienso en este minuto que creo que hay altísimas probabilidades de que ello ocurra. ¿Qué es lo que va a venir en este nuevo sistema de pensiones? Viene un fuerte, enorme, diría yo, mejoramiento en el pilar solidario. El gobierno ya tenía contemplado un 10%, apenas se produjeron los desmanes del 18 de octubre o algo así. El gobierno ya mejoró a 20% ese incremento. Hoy día hubo un acuerdo, semana pasada, donde el aumento va a ser de 50%. O sea, estamos hablando en un esfuerzo que es bien enorme. La pensión básica solidaria va a pasar a algo así como $225 por mes y va a cambiar la P+, como algo así como $650 o algo por el estilo. Este es un aumento bien importante en el pilar solidario. Segundo, hay bastante consenso en el aumento en la tasa de cotización. Están todos claros con eso desde hace ya muchos años, ¿cierto? Y esperamos que ahora se materialice para que empiecen a cotizar. Estamos pasando de 14%, de 10% a 14%, y lo que está en discusión en este minuto es algo así como un punto adicional que podría usarse para efectos de mejorar las pensiones, una suerte de solidaridad intergeneracional para las personas que se están pensionando hoy día. Y hay algunos otros nuevos beneficios, pero el tiempo me pilló, no creo que pueda seguir. Si las preguntas puedo comentar más detalle. Básicamente, si logramos avanzar en esta reforma, se va a consolidar el carácter mixto del sistema chileno de pensiones, se va a fortalecer aún más el pilar solidario y se van a añadir algunos elementos que de seguro que han estado faltando en el caso nuestro. Muchas gracias. Bueno, Jimena, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Es un gran placer tenerlos por acá. Primero, un agradecimiento muy especial a nuestros invitados internacionales, a Santiago Levy. Muchísimas gracias por estar acá, David. De nuevo, muchas gracias por esos comentarios tan interesantes. Queríamos organizar este evento con el propósito de